Dios bendiga, amado hermanos y amigos que me escuchan. Aunque hoy no vamos a salir con nuestros cultos que damos los domingos, hoy vamos a hacer una reflexión sobre el Salmos 51, el Salmo de David. Este salmo que es escrito por David cuando Dios manda al profeta Natán amonestarlo por él haberse llegado a Betsabé. El Señor manda al profeta Natán y le dice que vaya y corrija a su siervo David, porque David había pecado cuando en tiempo de los reyes, que los reyes tenían que salir a la guerra, David se quedó en su palacio y caminando en su palacio llegó al balcón y desde el balcón pudo mirar a Betsabé. Y Betsabé era una mujer linda, atractiva, una mujer hermosa. Yo tengo por ahí un comentario titulado "Los pecados sexuales son silentes", que luego lo vamos a publicar. Y al David ver a Betsabé tan hermosa, su cerebro se queda trabajando sobre esta hermosura que ha visto. Y cuando su cerebro se queda trabajando, porque eso es el pecado empieza por la vista, los pecados de esa naturaleza, y cuando están ya en el cerebro empieza a trabajar ese pecado. Entonces lo que llega al corazón y es ejecutado. Entonces donde dice que de vuestra propia concupiscencia nosotros somos seducidos, somos atraídos. Y tú sabes lo que significa ser atraído. Es que eso, por más malo que sea, nos llama la atención. Porque no podemos tampoco agarrar con este dedo y tapar el sol. Yo soy de los que digo que los inmortales evangélicos aquí no existen. Y cuando digo de inmortal es que no caigan nunca, a eso que me refiero, porque sabemos que somos inmortales en Jesús, que no vamos a morir. Pero la inmortalidad evangélica de no caer nunca, eso no existe. Cuando David vio a Betsabé, que se quedó observando y eso quedó en su mente trabajándole, y David empezó a maquinar, wow, pero esta mujer sí es linda. Él no se contuvo y tuvo que mandar a uno de sus siervos a buscar a esa mujer. Pero David tenía muchas mujeres que podía usarla, pero no, esa fue la que le agradó, porque esa fue la que llenó su expectativa, la que llenó sus requisitos, lo prohibido. ¿Y saben por qué lo prohibido nos llama la atención? Porque a nosotros nos gusta lo prohibido, a nosotros nos llaman lo que la Biblia dice que no, es como que a nosotros nos gusta restar a Dios. Y David buscó a Betsabé, se acostó con ella, durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Y dice la Biblia que cuando ellos habían terminado de su pecado, ella se lavó de su inmundicia. Pero de la inmundicia que ella se lavó fue de la inmundicia física, porque del espiritual no podía lavarse hasta que no tuviese un encuentro con el Señor. Y David siguió normal con su vida. Pecó, él era el rey, no podía ser reprendido, su vida se mantuvo frente, vamos a decir, al reinado, a la nación. Es el rey, el hombre de Dios, el hombre que Dios había puesto a reinar su pueblo. Inclusive Dios había dicho en un momento dado que David era el hombre conforme a su corazón. Y usted se imagina cuando Dios dice que fulano es conforme a mi corazón, uno piensa como que no va a pecar, pero Dios no quiso decir que David no iba a pecar.
Dios no quiso decir eso. David era conforme al corazón del Señor, porque era el hombre que Dios quería para que gobierne su pueblo, para que dirija a su pueblo hacia el Señor. Pero vemos que este hombre, conforme al corazón del Señor, ve algo prohibido, ve a Betsabé y la manda a buscar, se acuesta con ella, luego la devuelve para su casa. Él lo que no sabía, que ese pecado que él creía que estaba oculto dentro de esa mujer, se estaba coincidiendo la verdad que iba a salir un día de ese pecado. Entonces, David, un hombre de Dios, que no todo el mundo podía decirle la verdad, porque era el rey, lo podía mandar a matar. Él está en su palacio en una ocasión, y Dios insta al profeta Natán, y le dice: ve, dile a David que yo sé lo que él hizo. Llámame la atención, que él está dirigiendo el pueblo en pecado. Yo necesito que tú le llames la atención. Yo me imagino al profeta Natán: oye, Señor, al rey yo le voy a decir eso. Y yo me imagino al Señor diciéndole: sí, al rey tú solo vas a decir. Y Dios no le dijo al profeta Natán cómo tenía que decirlo, simplemente díselo. Ahora, el profeta Natán fue sabio y se buscó una historia para podérselo decir. Y el profeta Natán le dice: rey, le da el saludo. Dice: rey, mira, en una ocasión había un hombre rico que tenía mucha heredad, tenía muchas ovejas, y le llega un visitante a este hombre rico. Él tenía que darle que comer a ese rey, a ese visitante, perdón. Y él, en vez de tomar de sus muchas ovejas que tenía, tomó la del vecino, que tenía una sola ovejita, que la amaba de manera especial. Él tomó esa ovejita y se la dio de comer. Ese visitante era el deseo sexual que le había llegado a David. Y dice el rey David, o le dice Natán: ¿qué tú crees que se debe hacer con este hombre? David le dice: mira, ese hombre es digno de muerte. ¿Quién es? Ahí el profeta Natán le dice: David, ese eres tú, porque tú hiciste esto y aquello, tomaste una mujer que no te correspondía, tú adulteraste, sabiendo que la única mujer que tenía ese hombre, estamos hablando de Urías Eteo, tú fuiste capaz, teniendo tú muchas mujeres, de tomar esa. Y he estado dirigiendo en pecado continuamente. Entonces el rey David se humilla, porque fue confrontado con la verdad de Dios. Dios bendiga a mi hermana Fina Germán y a mi hermana y amiga Evelyn Isiano. Que la paz del Señor esté con ellos. Les amo. Ustedes lo saben que es así. El profeta David, Dios mío, el rey David empieza a escribir el Salmo 51. Si usted lo ha leído, ese es uno de los salmos que a mí más me gusta, porque confronta la vida del ser humano. Y él dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Cuando él dice conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, es como que él está diciendo: una de esas multitudes, tráela hacia mí, para que borre lo que yo he hecho, porque yo he pecado, yo he hecho cosa mala. Y en el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí hay dos puntos que dice más y más de mi maldad. La maldad es lo que tenemos dentro y el pecado es lo que concibimos. Entonces él está diciendo: lávame de esta maldad, porque estaba dentro de mí, y el pecado simplemente es el resultado de esa maldad que yo tenía dentro de mí. Eso es el hombre que es conforme al corazón de Dios, que está hablando. Yo quiero que los que me están mirando
no se sientan súper espirituales, y si se sienten súper espirituales, que entiendan que ellos también caen. Porque este hombre de Dios, David, era el hombre que Dios tenía a su pueblo para gobernar, y que Dios le había dado un poder, y que este hombre, a pesar de todo eso, este hombre cayó de la presencia del Señor. El verso 3 del Salmo 51 dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Óigame lo que David dice: porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Yo sé, Señor, que yo fui el que pequé. Yo sé que a mí me agradó el pecado que yo cometí. Y dice: y mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Pero ¿cuándo es que el pecado siempre está delante de ti? Cuando yo sé que he pecado y todavía no he confesado para apartarme. Entonces, como David había pecado, no había hecho nada, él siguió gobernando como que no hizo nada. Entonces su pecado siempre estaba delante de él. Y para aquellos que hemos pecado, que amamos a Dios, que todavía no hemos llegado al punto de no sentir, de ser inmunes al pecado, hay algo que nos llama la atención y no nos deja estar tranquilos. Aunque David estaba tranquilo en su reinado, yo me imagino que algo dentro de él le decía a David: tú sabes lo que hiciste, te vas a quedar callado. Te vas a quedar callado con eso que tú acabas de hacer. Pero a veces necesitamos una palabra fuerte de Dios que nos reprenda, que nos llame la atención. Porque a veces necesitamos que un profeta de Dios, que un hombre de Dios, una mujer de Dios con visión, nos diga: tú hiciste esto mal, arrepiéntete. Y David necesitó esta palabra para poder confesar su pecado que estaba delante de él, que le corregía cada vez, que le amordazaba. Porque a veces nosotros estamos en pecado, cometemos un hecho, y cuando quizás queremos corregir el hecho ajeno, hay algo que nos dice: pero acuérdate lo que tú hiciste. Tú no puedes estar llamando la atención a nadie porque tú lo estás haciendo. Lo único que lo tuyo no se sabe todavía. Y así estaba David. Dice el verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está diciendo: yo solo contra ti he pecado. Pero David también había pecado contra su hermano, porque a su hermano le había tomado la mujer. Él, al tomarle la mujer, estaba pecando contra su hermano. Pero bien, como su hermano, él lo había mandado a matar para ocultar su pecado. Óyeme, pero es que Dios es tan bueno para cuando nosotros estamos en pecado. ¿Por qué? Porque Él no permite que sigamos ahí. Él algo hace para que salga a la luz. ¿Usted sabe lo que hizo David? Para pararme aquí un poquito en el verso 4. Cuando Urías Eteo, un siervo de los fieles de él, que amaba a Dios y que amaba al rey, que él lo manda a buscar. Pero lo mandó a buscar fue cuando Betsabé le dijo: mira, yo estoy embarazada y es de ti. Porque de mi esposo no es, porque mi esposo está en la guerra peleando por el pueblo. Yo me imagino que David se puso la mano en su cabeza y dijo: ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora lo que se va a desatar. Y él manda a buscar a Urías Eteo. Y dice la Biblia que con él se pone ahí a beber y lo emborracha hasta que el hombre no sabe decir. Y cuando termina de emborracharlo, le dice: ahora vete para tu casa para que se llegue a su mujer. Si él se llegaba, iba a quedar como que ese niño era de Urías Eteo. Pero Dios es tan bueno. David pensaba quedarse con esos cultos, que Urías Eteo, como amaba al Dios de Israel, se quedó en la puerta del rey, porque él dijo: no, aguanta, el pueblo está en guerra. ¿Cómo voy yo ahí a disfrutar con mi mujer estando el pueblo de Israel en batalla y yo estar tranquilo en mi casa disfrutando? No, yo me voy a quedar aquí. Y eso lo puso Dios para que el pecado no siga oculto, para que Él tenga que reconocer que Dios es quien gobierna. Entonces, cuando Dios hace esas cosas, no es buscando condenarnos, no, es buscando que nosotros confesemos. Pero a pesar de todas esas cosas, David no confesó. Entonces fue donde Dios tuvo que mandarle al profeta Natán para que se arrepienta, para que confiese su pecado.
Y el verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero antes en el 4 él dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Él está diciendo, yo hice las cosas malas, es verdad. Si tú me vas a juzgar, yo no estoy esperando que yo sea encontrado puro en tu juicio, no. Yo merezco ser condenado. Yo merezco ser condenado. Tú puedes hacerlo conmigo lo que tú quieras, porque yo he pecado. Entonces aquí es donde entra el verso 5 del Salmo 51 para los que han entrado ahora. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, como diciendo aquí, yo solamente estoy haciendo lo que yo heredé. Yo fui formado en pecado porque mi madre fue pecadora, mi papá también. Entonces él está diciendo, yo he sido concebido en pecado, pero hay un punto aquí, que para concebir en alguien pecado tiene que venir de una fornicación, tiene que venir de un adulterio. Y los israelitas se cuidaban de no tener esa clase de roce. Entonces David dice, yo he sido concebido en pecado, pero él está hablando aquí del pecado natural que concibieron sus padres. Amén, porque estos israelitas se cuidaban de esos pecados. Y por ello, David dice, yo solamente estoy haciendo, o se interpreta, lo que me dejaron de herencia. Eso está en mí. Ese pecado estaba en mí. Entonces el 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe por qué dice que ama la verdad en lo íntimo? Porque cuando hemos pecado no podemos ir al altar del Señor a decirle, Señor, tú sabes que yo soy débil, que caí, que esto. No es así. Cuando pecamos, lo que debemos ir ante la presencia del Señor y decir, Señor, yo pequé. Yo sé que me agrada eso que yo hice. Señor, mira, yo caí con fulana, yo caí con fulano. Señor, me está llamando la atención fulana. Me agrada fulana, pero yo sé que eso no conviene a mi alma, no conviene a mi espíritu. Ayúdame, Dios mío, a sacar este pecado dentro de mí que se está concibiendo para que sea dado a luz. No es que vamos a ir justificándonos, porque a veces nos justificamos. A veces somos como tal Adán o cual Eva, porque Adán le dijo al Señor, la mujer que tú me diste, como diciéndole al Señor, si tú no me habías dado la mujer, yo no peco. Y y Eva dijo, la serpiente. O sea, que yo soy el culpable en dado caso. O sea, yo Dios soy el culpable. Yo soy el culpable del pecado que ustedes han cometido. Porque tú, Adán, me estás diciendo que si yo no te doy la mujer, tú no pecas. Y tú, Eva, estás diciendo que si la serpiente no te tienta, tú no pecas. Porque tú puedes ser tentado, eso no es nada. Lo malo es tú ceder a esa tentación. Porque hay un poder que Dios te ha dado en ti para que tú no caigas en esa tentación, para que tú no puedas ser arrastrado. Tú puedes ser hasta en un momento dado hasta seducido por el pecado, pero lo que no te puede dejar caer en ese pozo cenagoso. Entonces cuando el salmista David dice, tú amas la verdad en lo íntimo, que tú tienes que hablarle la verdad al Señor. Tú no puedes ir con palabras lisonjeras, como enamorando al Señor. Tú sabes que esa es mi debilidad, Señor. No, así no. Entonces salimos de la presencia del Señor como entramos, en pecado una vez más, porque no reconocemos, no somos capaces de reconocer que nosotros somos pecadores y que debemos de decirle al Señor lo que estamos sintiendo, que esa debilidad nos va a llegar, que esa tentación infernal que llega a nuestra vida nos agrada, pero que debemos reconocerlo, de que no es así. El punto 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Usted sabe por qué el salmista David dice, purifícame con hisopo? El hisopo se usaba para rociar la sangre y para lavar muchas veces a los leprosos. Y como los leprosos estaban sucios, estaban contaminados, el salmista David dice en el verso 7,
que purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces cuando él dice, cuando tú me limpies con hisopo, yo seré limpio. ¿Sabe por qué seré limpio? Porque el hisopo va a hacer el trabajo que yo necesito que se haga. Amén. Entonces purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Entonces, si tú lo haces, si tú me logras limpiar con el hisopo de tu espíritu, yo podré sacar ese pecado que hay en mí que no me deja. Mire, yo voy a abrir un paréntesis, voy a quedarme aquí un momentico para que ustedes los que me están viendo puedan entenderme. Y yo quiero que usted entienda que no es que usted no va a pecar, no. Y no es que usted va a pecar y quizá va a ir a la presencia del Señor y va a confesarlo, no. A veces no hacemos eso, a veces nos quedamos dentro de nosotros. David, en este salmo que estamos leyendo, que ahorita lo vamos a desglosar, él decía, mira, los huesos que tú has debatido están dentro de mí, porque el pecado eso es lo que está logrando, está compungiendo mis huesos, está compungiendo mi alma. Y a veces estamos dentro de la iglesia y estamos en pecado y estamos ahí. Y las palabras nos están llegando, pero estamos llorando, compungiendo. Y nuestra alma está secándose. No sé si usted ha visto, cuando algo está seco, cuando un plástico se quema, que se engurruña. Así se engurruña nuestra alma cuando el pecado está dentro nuestro y no lo confesamos. Por ello es que debemos de confesar nuestro pecado y no mantener el pecado oculto. Que quizá el pastor no lo sepa, pero Dios lo sabe que es tu pastor. Dios lo sabe que es que te va a juzgar. Y si amamos a Dios como decimos, no podemos seguir con el pecado oculto, porque el pecado hay que sacarlo a la luz. Yo sé que es difícil ir ante el pastor y decirle, pastor, yo he pecado. Oye, mi alma se compunge. Mi alma siente dolor al ver cómo muchas veces pecamos. Gloria a Dios. Como nuestra alma cae en pecado, tanto dentro de la iglesia. Gloria a Jesús. Y nos mantenemos en ese altar hablando, sabiendo que no estamos aptos, que no estamos dignos de estar en ese altar. David estaba en esa situación porque David estaba ministrándole al pueblo y David estaba en pecado. Y David se entendía que estaba bien. ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia no tenemos ministrando en los altares? Que se levantan de hacer su fechoría y van a los altares a ministrar. Y no le dicen al Señor, purifícame con hisopo. Pero lamentablemente hoy en el pueblo lo que se predica es liviandez. Gloria a Jesús. Yo siento a Dios. Es porque nuestro pecado creemos que no nos va a alcanzar. Porque a veces en nuestras iglesias lo que se está es predicando liviandez espiritual. Lo que se está predicando, que tú estás bien, que tú necesitas una jipeta, que el Señor te va a bendecir. Y hay gente ahí que se están pudriendo dentro de sí con el pecado. Pero no hay una palabra que le confronte, no hay una palabra que le diga, tú tienes que cambiar de vida, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que confesarle al Señor ese pecado que está viviendo. Es duro la palabra que voy a decir, pero muchas veces hombres con mujeres en la calle y parándose en los altares. Yo sé que dura esa palabra que estoy diciendo, pero usted sabe que es verdad, que a ese punto hemos llegado en muchas iglesias, a ese punto hemos llegado en muchos hermanos de estar haciendo cosas aberrantes. Y tú lo ves parándose en los altares como que nada está pasando. Y esas cosas a Dios le duelen, esas cosas a Dios le llaman la atención. Porque son cosas que no es que me las estoy inventando, es que pasan en su pueblo.
Y no es que yo voy a decir fulano está así, pero sabemos que está pasando. Y que a Dios le duele como su altar está siendo calumniado. Porque nosotros, los llamados a ser santos, pecamos muchas veces más que el inconverso. Y nos creemos santos como David. Pero tiene que venir un hombre de Dios y reprendernos como Natán. Porque somos capaces de condenar, de juzgar, de hundir. Pero ¿y tu pecado dónde lo vas a dejar? ¿Dónde va a dejar el pecado que tú sabes que está cometiendo? Y como cual David te mantiene reinando. Y como nadie te puede llamar la atención. Como decía en los pecados sexuales son silentes, que lo voy a publicar ahorita. Que yo decía muchas veces que a veces nosotros los pastores pecamos y nos mantenemos ahí en los altares. Y como somos los pastores, que nadie nos puede llamar la atención, que nadie lo sabe, hacemos lo que nos da la gana. Y eso no es así. Usted es un siervo igual que todo el mundo. Si usted pecó, usted tiene que alejarse del altar. Usted tiene que soltar eso e ir al altar, pero de Dios, y dejar de estar ministrando hasta que su pecado no sea perdonado y se aparte de ello. Porque Dios tiene que hacer algo antes de venir. Dios tiene que hacer algo para que mucha gente puedan salvarse, para que muchos podamos salvarnos por la sinvergüencería que hacemos. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, yo estoy solo aquí en la iglesia, pero yo siento a Dios. Yo siento que esto está lleno de ángeles aquí. Gloria a Jesús. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y lo grande es que creemos que ese pecado no va a salir a la luz. La sábana con la cual el diablo te está cubriendo es corta. Y si tú no confiesas tu pecado, vas a quedar mal parado. Dice el verso 8 del Salmo 51, para los que se están conectando ahora. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hazme oír gozo y alegría. Pero, y David no siempre estaba en fiesta. David no era el rey que proclamaba fiesta. Se supone que él estaba alegre. Porque tú dentro de una fiesta se supone que tú estás alegre. O tú dentro de un culto se supone que tú estás alegre. Amén. Pero David dice, hazme oír gozo y alegría. Gloria a Jesús. Entonces, David está diciendo, yo no he tenido gozo, aunque me han visto gozándome, yo no estoy gozoso porque hay algo dentro de mí que no me deja. Aunque me vean riéndome, yo no estoy alegre porque hay dentro de mí que no me deja. Y así hay muchos hermanos de la iglesia, muchos líderes, que están dentro de la iglesia, pero no se están gozando, aunque tú lo veas danzando, pero su pecado le está diciendo, en vano está danzando, en vano está cantando. Y aunque tú lo veas riéndose, no están alegres porque el pecado está carcomiendo sus huesos. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Oh, gloria al Señor. Y se recrearán los huesos que has abatido. Porque el pecado afecta a tus huesos. Y cuando Dios te está contiñendo, oye, párate, salte de ahí, aléjate de ese pecado, aléjate de eso que te va a hacer daño. Cuando ese Espíritu Santo te está diciendo, deja de hacer eso, deja de hacerlo, porque tenemos ese Espíritu Santo que nos advierte. Gloria a Jesús. Y aquí estamos hablando de un pecado sexual. Cuando hay algo que te llama la atención y Dios sabe que es ilícito, hay algo que te va a decir, ten cuidado con esa palabra que te dijo esa sierva. Ten cuidado con esa mujer. No te creas que tú... No. Porque Satanás es astuto. Satanás sabe el tipo de mujer o el tipo de hombre que a ti te agrada.
Y Él no te pone la más fea, no. Él te pone exactamente esa. Y te pone palabras lisonjeras. Esas palabras empiezan a trabajar en tu cerebro, llegan a tu corazón. Entonces queda cautivo hasta que el pecado es coincidido. Entonces por eso muchas veces los líderes han caído porque hacen caso de esa palabra. Creemos que nosotros estamos acabando y no saben que el pecado está empezando a trabajar en nuestra vida. Porque de vuestra concupiscencia somos atraídos. Tú viste algo que te agradó. Cuando Satanás ve que tú, oye, que tú viste a la vecina que está bien vestida y la codiciaste, Satanás lo vio. ¿Sabe qué Satanás va a hacer? Ya ve por donde le agrada a él. Porque cuando Satanás vio a Betsabé, cuando David vio a Betsabé, Satanás dijo, ya sé por dónde lo voy a agarrar. Ya vi que le agradó. Ahora voy a hacer que trabaje en su corazón, en su cerebro, eso que vio, hasta que tenga que mandarla a buscar. Cuando tú estás aceptando ese pecado, posiblemente tú estás mandando a buscar a Betsabé. Y ten cuidado si tú escuchas palabras lisonjeras de alguna hermanita, de alguna mujer inconversa, que te está diciendo palabras bonitas. Ten cuidado, que Satanás sabe enamorar. Satanás sabe enamorar para hacerte caer del lugar santo donde tú estás. Tienes que cuidarte porque los espirituales caen. El impío no peca, el impío está en pecado. Los que pecan somos nosotros los cristianos. Entonces debemos de cuidarnos para que no muramos en nuestro pecado. Debemos ¿cómo el término que voy a usar? Debemos aborrecer nuestro pecado. Y si permanecemos en ello, aborrecernos nosotros mismos. Porque Dios necesita ser respetado. Y si decimos que amamos a Dios, debemos alejarnos del pecado. Y hacer lo más que podamos para alejarnos del pecado. El verso 9 dice, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. David sabía que él no podía cohabitar donde estaba Dios, o que Dios no podía estar con David. Por eso David dice, esconde tu rostro de mi pecado. Porque Dios no habita donde hay pecado. Donde hay pecado, Dios no habita, no importa quién sea. Puede ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, puede ser quien sea. Si está en pecado, olvídate que Dios no está ahí. Porque a su amado Hijo Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿sabe qué hizo él? Se alejó. Jesús dijo, Elí Elisa Bactami, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Era que en ese momento su hijo estaba cargando el pecado de todo el mundo y Dios tuvo que abandonarlo. Porque en ese momento Jesús, podemos decir que en su cuerpo era el hombre más inmundo del mundo. Pero, ¿por qué digo el hombre más inmundo? Porque estaba cargando el pecado tuyo, el pecado mío, y Dios, en símbolo de que Él no habita con el pecado, tuvo que abandonarlo en ese momento. Entonces el salmista David dice, esconde tu rostro de mi pecado. Que tú estás orando y no sientes a Dios, que tú sientes que Dios hace mucho que no te habla, revísate a ver si es que no está en pecado y Dios se ha alejado de ti. Que tú no sientes esa reprensión en tu vida cuando haces algo mal y te sientes tranquilo, normal. Ten cuidado con eso. Cuando llegamos a ese punto es porque ya tenemos una mente cauterizada. Cuando pecamos y no sentimos ese remordimiento, es porque nuestra mente está siendo cauterizada y ya no sentimos nada, ninguna reprensión. Entonces debemos de tener cuidado con el pecado, porque el pecado que nos va a matar, el pecado es como un suero, tú lo ves lleno, pero lentamente se va pasando a tu vida. Entonces, si nos creemos los super espirituales, cuando nos demos cuenta, vamos a estar hundidos en él. Dice el verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque David sabía que mientras no había confesado su pecado, su corazón estaba sucio. ¿Y qué decir si lo comparamos en este tiempo? Aunque tú le cantes a Dios, aunque tú le adores a Dios, si está en pecado, tu corazón está sucio. Porque el cantarle no te va a limpiar, es la confesión de pecado. Es confesar lo que ha hecho mal. Y David dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe por qué es recto? Porque la rectitud te va a alcanzar odiar el pecado. La rectitud va a corregir el pecado inmediatamente lo intentes tú o alguien que tú ames a tu lado cometer, pecar. Porque cuando tú eres recto, tú no ocultas lo que está mal. Y eso va a llamar la atención a los demás de que tú siempre vas a corregir lo que está mal. Que tú no te vas a confabular con el pecado ni lo vas a tapar tampoco. Entonces por eso él dice, cree en mí un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que el de él ya se había pervertido, ya se había torcido. Entonces ahora está clamando al Señor que cree un espíritu recto dentro de él. Rectitud para el pecado. Porque hay que corregir el pecado cuando se comete. No corregirlo de manera para dejar al que pecó hundido, no. Es corregirlo para que esa persona pueda levantarse, restaurarse. Pero todo pecado tiene que ser corregido duramente. ¿Sabe para qué? Para que aquel que pecó no crea que ha hecho cosa liviana. Porque todo pecado que se corrige con liviandez, posiblemente aquel que haya pecado va a creer que no ha hecho cosa mala. Entonces se dice la verdad sobre el pecado, pero también se le da la mano. Ven, levántate, que todavía Dios está para restablecer tu vida. Y vivir una vida sin que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, yo diría que es mejor estar muerto. Es mejor dejar de existir y vivir en contra de la voluntad del Señor, o que Dios no esté a tu favor. Porque eso es como que el mundo está a tu favor y Dios no. Es mejor que el mundo esté en contra y Dios te da a nuestro favor. Es mejor así. Porque si Dios dijo, yo estoy en contra de ti, pues está quien sea a favor tuyo, eso no va a servir de nada. Entonces, Dios estaba en contra de David en ese momento. Aunque todo el mundo lo calificaba como buen rey, como buen siervo, Dios decía, no es buen siervo, está en pecado. Y mientras ese pecado esté delante de mí, él tendrá problemas conmigo y no lo voy a ver como tengo que verlo. Vamos a cuidarnos. El verso 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Wow, Señor. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Usted puede adorarle ahí donde esté en su casa. Usted puede adorarle. No me eches delante de ti. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que él sabía que lo que le correspondía al Señor era echarle a David de su presencia, porque había un pecado y el pecado y Dios no congenian, no pueden estar juntos. Entonces, y no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Usted sabe lo que es beberse un jugo de limón sin azúcar? Le va a amargar, ¿verdad? O beberse algo amargo sin usted echarle azúcar, le va a amargar, ¿verdad que sí? Porque lo que amortigua ese amargue es el azúcar que usted le está echando, o esa miel que le endulza eso que está amargo. Entonces cuando David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, ser evangélico sin tener la presencia del Espíritu Santo es beberse ese trago amargo. ¿Usted sabía? Que ser cristiano sin tener el Espíritu en nuestra vida es como bailar un merengue sin tener deseo de bailar. O es comerse una comida que a ti no te agrada. Eso es vivir un evangelio sin el Espíritu Santo. Porque es un evangelio desabrío. Es un evangelio que no tiene sabor. Porque lo que da sabor a este evangelio es que tenemos el Espíritu Santo. Es lo que da sabor a este evangelio. Entonces, para que ese Espíritu Santo no se vaya de nuestra vida, ¿sabe lo que tenemos que hacer? No contristarlo.
Porque si lo contristamos, Él se va a ir de nuestra vida. Entonces debemos de tener cuidado de no tratar a ese Señor indecorosamente, porque Él es una persona. Él se siente herido cuando pecamos y no confesamos. Y si nos mantenemos en el pecado, Él se va a ir, porque Él no puede habitar el uno o el otro. Porque dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Y usted sabe qué es el celoso. Si usted ha celado alguna vez a su pareja, usted lo hace porque lo quiere para usted solo o para usted sola. Entonces el Espíritu Santo nos cela celosamente porque Él tiene cuidado de vosotros y Él quiere que seamos solamente de Él, no del pecado. Entonces cuando nos metemos en pecado, Él tiene que decir, decídete de quién será, mío o del pecado. Si te decides por el pecado, yo me voy de tu vida, porque tú eres mío, solo para mí, dice el Espíritu Santo. Entonces debemos de tener cuidado si conquistamos a ese Señor, porque el Evangelio, si no nos llegamos a descarriar, estoy hablando de descarriar es que ya haga todo lo que hace todo el mundo, porque a veces estamos descarriados, estando dentro del Evangelio y no hacemos lo que hace el mundo, pero estamos descarriados. Entonces, en ese momento, si llegamos a ese punto, estamos viviendo un Evangelio desabrido, porque no estamos gozándonos afuera, ni estamos gozándonos adentro por causa de un pecado que hemos cometido. El verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente. En la versión Reina Valera dice, y tu Espíritu Santo me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Aquí está diciendo que el gozo se pierde. Pero, ¿por qué se pierde el gozo? Por alguna avería que hemos hecho, por algún desvío que hemos hecho. Entonces, cuando hacemos ese desvío, ese gozo se pierde, no sentimos el gozo de la salvación. Y no sé si usted se ha sentido como que le falta algo, como que se siente vacío. Cuidado si a usted le falta el gozo, porque ha pecado. Entonces, cuando estamos en ese punto, que no sentimos ese gozo, esa seguridad de que somos salvos, debemos de revisarnos. Porque usted sabe lo bueno es que usted decir, está la situación mala, pero yo me siento salvo, yo tengo el gozo de mi salvación. Si me voy ahora mismo, me voy con Jesucristo. Eso es elegante, eso es estar tranquilo. Que está pasando muchas cosas en el mundo, pero me siento un hombre, una mujer salva. Si me muero, me voy con Cristo. Eso es estar gozoso. Que no importa lo que falte en su vida, lo que esté pasando en su vida. Porque los apóstoles, cuando eran perseguidos, ellos se sentían gozosos, estaban salvos, estaban haciendo la voluntad del Señor. Y murieron gozosos, porque sabían para dónde iban. Entonces, ese gozo no debe irse nunca de nuestras vidas. Tengamos cuidado si perdemos el gozo de la salvación. Dice el verso 13, ya estamos terminando, hermanos. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La Reina Valera dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Sabe por qué dice entonces? Pero cuando él dice en el verso 12, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, como diciendo, después que tú me limpies, que tú me sustentes, que tú me laves, es que yo voy a estar apto para predicar, no antes. Porque mientras estamos en pecado, no podemos estar predicando como que no está pasando, porque no estoy apto. Y pueden salvarse miles a través de ese mensaje, pero tú no estás apto. Es decir, no, a través de mí se están salvando mucho. A través de la palabra del Señor se está salvando mucho. Que es la palabra que tú estás dando, pero tú no estás apto para predicar. Entonces, David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero, o sea que cuando tú prediques, los pecadores se convertirán a ti.
van a ver un testimonio en tu vida. Van a ver a un hombre, a una mujer gozoso de su salvación. Van a ver un hombre o una mujer que está viviendo lo que predica. Van a ver un hombre o una mujer que es digno de seguir. Entonces dice, los pecadores se convertirán a ti, pero es cuando tú enseñes a los transgresores tus caminos. Cuando tú le enseñas a los transgresores el camino del Señor, pero que esa transgresión la estén cometiendo ellos, no tú, no yo. Porque si le estoy cometiendo yo, cada vez que yo le diga al inconverso, tiene que arrepentirte, hay algo dentro de mí que me va a decir, y hazlo tú también. ¿Usted sabía que la palabra es de doble filo? Yo le estoy predicando a ustedes, pero también me estoy predicando a mí. Que esa palabra que quizá usted le puede dar, también me está dando a mí. Ahora, esta es la palabra que necesita el pueblo. Palabras que sean duras, pero que quieran sanar tu corazón, que quieran quitar el pecado que hay en tu corazón. No la palabra que tú estás bien, que el Señor te va a prosperar, que el Señor te va a bendecir. Porque esa palabra a nadie han salvado, a nadie han cambiado. Entonces necesitamos palabras de Dios en los altares, que sean fuertes, duras, pero que no cambien. Porque en una ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, tus palabras son duras, ¿quién la puede ir? Él le dijo, ¿te quieres ir tú también? Esto es lo que hay, esta palabra es la que necesita el pueblo. Entonces el apóstol reconoció, dijo, espérate, ¿a dónde me voy? Si solamente en ti hay palabra de vida. La palabra de Dios suele ser dura muchas veces, pero es la palabra de vida que te va a sanar, es la palabra de vida que te va a limpiar del pecado. Cuando tu pastor lo que te está predicando liviandez espiritual, lo que te está predicando informaciones que recoge por ahí, no te está predicando la Biblia, lo que te está diciendo a ti es que tú estás bien así, pero no necesariamente tú estás bien. Hay que tener cuidado con esos mensajes. Hay que analizar los mensajes de quienes te están predicando. Porque a veces son mensajes confabulativos para que tú te sientas bien y no te vayas de la iglesia. Y yo predico aunque le duela a los cristianos y aunque me duela a mí también. Porque esto es de doble filo. A veces queremos predicar cositas bonitas por temor a que el sobrecito no se vaya. Olvídate del sobre. Predica a Jesucristo. Da lo que Dios te mandó a decir. Di la palabra. Qué dura, pero dila. Dila. Que sobre ni que sobre. El sobre tuyo es Jesucristo. Entonces, la palabra que motiva al pueblo a venir al altar es la que necesita la iglesia hoy en día. Porque usted sabe por qué el pueblo, me refiero al mundo, por qué el mundo le ha faltado el respeto a la iglesia. Porque a la iglesia le ha faltado el respeto a Dios. ¿Cómo queremos que el mundo le crea a la iglesia si nosotros respetamos la presencia del Señor? ¿Cómo el mundo nos va a creer si nosotros respetamos la presencia del Señor, parándonos en los altares en pecado? Entonces queremos que nos digan el varón, el siervo, qué siervo ni qué sierva. Mientras no respetemos la presencia, nunca el mundo va a respetar la iglesia. Porque lamentablemente, y es duro decirlo, y a mí me duele decirlo, hoy la iglesia peca deliberadamente y no se arrepiente. Hoy a veces tenemos dentro de las iglesias, parecen muchas de ellas, clubes evangélicos, que los domingos solamente son galas. Tú parece, se ve que son pasarelas, como que es un modelaje espiritual. Se preocupan más por lo que se van a poner ese domingo para ir a la iglesia y no por lo que van a recibir y por lo que van a llevar. Por esos mensajes no le agrada a todo el mundo. Esos mensajes no le gusta a mucha gente. Tú predicas un mensaje así y te condenan. Entonces estamos mal. Porque cuando alguien se levanta a predicar la verdad de Dios, cuando se levanta un Micaías que lo mandan a buscar, que está metido en la cueva, pero hay 400 profetas que le están diciendo al rey que él está bien, que le están diciendo a quien dirige que él está bien, pero cuando viene uno y le dice, tú estás mal, le están diciendo, ¿qué es lo que tú estás hablando, impío? Necesitamos la verdad de Dios en los altares.
Mientras David no fue confrontado con la palabra, se mantuvo tranquilo en su reinado. Y ese pecado iba a matar a David. Al llegarse a Betsabé, a la mujer ajena, iba a matar a David ese pecado. Entonces, el pecado que nosotros no confesamos, el pecado que está viviendo muchas iglesias hoy en día, va a matar esas iglesias. Y nosotros los pastores somos los que estamos a cargo de reprender, de dar la palabra. Una palabra que convenza, una palabra que compunja, pero que creemos, que tengamos gente santa ahí, que teman a Dios, que respeten a Dios. Que puedan decir, yo estoy mal, yo no puedo pararme en ese altar. Porque usted sabía que hay gente que se pone en disciplina ellos solos, por temor a confesar su pecado. Porque hoy se peca como nada, deliberadamente como nada. Como nada, nada está pasando. Entonces, estamos bien, pueblo. Yo quiero que usted se analice. Usted puede comentarla y decir, pastor, usted está equivocado, usted está muy duro, bájelo un chin, con lo que usted sienta. Pero mire, es que lo que yo siento de Dios ahora mismo, tengo que hablarlo. Porque esto se va a quedar grabado ahí en Facebook y mucha gente lo van a ver. Y como yo siempre le he enseñado a la iglesia, a mí no me interesa lo que piensen de mí. Yo lo que quiero es que Dios vea que yo estoy dirigiendo lo que Él me puso a hacer bien, de que estoy predicando como Él me puso que predique, de que le estoy dando la palabra que el pueblo necesita. Porque de palabra de coach espirituales, los que estamos invitando actualmente en las iglesias, nos dejan vacíos. Tú ves que solamente son euforia, tocan la carne, pero matan el espíritu. Entonces, a ese punto hemos llegado. Y salimos igualito. Estrenamos las ropitas que nos pusimos para la pasarela espiritual. Y volvemos otra vez a nuestra casa con nuestro pecado, porque no hubo una palabra que nos confronte. No hubo una palabra que nos cambie. Entonces necesitamos volver a esa cruz donde morimos. Porque muchas veces nos alejamos de la cruz. Y usted sabe lo que yo tengo. Esta frase me la ingenié. En la cruz es donde mueren todo lo que queremos vivir. En la cruz de Cristo es donde debe morir. Todo el que quiere vivir ahí es que tiene que ir a morir. Porque fuera de la cruz nadie vive. En la cruz fue donde Dios dio la vida. Su amado Hijo Jesús, para que estemos pecando deliberadamente, sin sentir remordimiento. Gloria a Jesús. El verso 14 del Salmo 51, para los que se conectan ahora. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua en voz alta tu justicia. Líbrame de homicidio. Oiga, ¿quién está diciendo que lo libre de homicidio? David. Pero David mató a Urías Eteo. Sí, lo mató. No fue él que hizo que derrumben en la pared donde él estaba, pero fue él que dio la orden. Fue el autor intelectual de ese asesinato. Porque usted sabe lo que hizo David. Escribió una carta, mandó escribir una carta con sus escribas, porque el rey no escribía, mandaba escribir. La sellaban, y como sabía que los siervos tenían un respeto y no podían leer la carta, porque hay de ellos si la leían. Entonces, Urías Eteo está ahí en la puerta de su rey, de aquel que la ama. David manda a Urías a llevar la carta, es decir, el mismo cuchillo que lo iba a matar. Llévale esto a Joab. Y Joab lee la carta. Yo me imagino cómo Joab vio a Urías. Voy a parafrasear, la Biblia no lo dice. Ay, Joab, si tú supieras que es lo que tú acabas de traer. El rey me mandó una orden y a ti no te conviene.
Yo me imagino que eso fue lo que Joab pensó. La carta decía, mira, ponlo a él en lo más recio de la guerra y apártense, déjenlo solo, abandónenlo. Oye, hasta donde llega la conciencia del hombre de pecado. Eso fue ingeniado por el hombre que está diciendo aquí, líbrame de homicidio. Líbrame de homicidio. Oye, pónganlo en lo más recio de la batalla y déjenlo solo. Al siervo de Dios, Urías Eteo era un siervo. Porque en lo poco que la Biblia habla de él, se ve que era un hombre íntegro. Y además de íntegro, eran obedientes, que eso implica también ser íntegro. Y lo ponen en la batalla. Y los enemigos tiran algo por el muro, porque ellos estaban tratando de derribar una ciudad. Y el pobre Urías Eteo muere. Yo quiero abrir otro paréntesis. ¿Sabe qué buscaba David con eso? Mantener su pecado oculto. ¿Sabe qué él hizo después que Urías Eteo, él lo mató? Mandó a buscar la mujer a Betsabé, la consoló y vivió como una más de todas las que tenía. Entonces él siguió su vida normal. No importa lo que tú hagas, no importa las acciones que tú hagas para tratar de impedir que tu pecado salga a la luz. Pero hay un Dios que te está mirando, que en algún momento de la vida alguien te vio y ese alguien Dios lo va a poner a hablar. O se lo va a revelar a alguien. A alguien Dios se lo va a revelar, pero va a salir a la luz. Joab no podía decirlo porque estaba bajo órdenes. Y ese pobre siervo acababa de morir siendo inocente. Entonces, si tú estás tratando de ocultar tu pecado, haciendo un sinnúmero de cosas, ten cuidado. Si a ti no se te puede decir que tú estás en pecado porque tú eres el que más da en la iglesia, ten cuidado. Ya eso depende del pastor. No, que fulano es el que más ayuda. No olvides, váyase con su ayuda de ahí. Pero si usted está en pecado, usted se le va a llamar la atención y se le va a tomar medida. Usted pudo haber construido el templo donde usted se congrega. Y si el pastor ama a Dios y respeta a Dios, va a condenar ese pecado y lo va a mandar a usted a sentar. Siéntese ahí. Si usted quiere no de nada, pero siéntese ahí. Porque necesitamos hombres de Dios que no amen el dinero, que amen a Dios. Porque cuando aman a esto y dicen que aman a Dios, no hacen el trabajo que Dios le ha mandado a hacer. Y necesitan amar a Dios antes que esto. Cuando se ama a Dios antes que a este, no importa quién sea, se corrige, se le pone en disciplina y se le ayuda a levantarse. Entonces necesitamos hombres de Dios que dirigen iglesia y aquellos líderes que ayudan a los hombres de Dios a corregir el pecado para que podamos restaurar esas vidas. Dice el verso, perdón que ahorita abrí un paréntesis, voy a seguir en el 14. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua en voz alta. ¿Sabe por qué cantará mi lengua en voz alta? Ya puedo hacerlo confiadamente porque ya no hay nadie que me acuse. Ya Dios me libró, ya Dios me sanó, Dios me restauró. Pero mientras estaba en pecado tenía que decir gloria a Dios, aleluya, al paso. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente había gente, aleluya, no me descubrían, pero y de que adorando y está en pecado, y yo lo vi. Es que debemos cuidarnos. Y como aquí estamos hablando de un pecado sexual, debemos cuidarnos. Ahorita dije que voy a publicar un mensaje titulado Los pecados sexuales son silentes. Lo voy a publicar para que usted lo vea, para que usted lo busque, cómo debemos de cuidarnos. Y habla también sobre el profeta, el apóstol, el salmista David. Pero debemos de cuidarnos de los pecados sexuales. ¿Sabe por qué? Como le digo a la iglesia que pastoreo, y muchos que me están viendo son testigos, es porque el pene y la vulva no son evangélicos. Esas dos gentes nunca se han convertido.
Usted no puede tener confianza con el sexo opuesto. Usted no puede estar yendo a lugares con gente que no son nada suyo. Téngase cuidado. Cuídese, que los espirituales caen y caen maduros cuando son espirituales. O no se ha dado cuenta que hay hombres de Dios que han caído fuertemente y ha sido un pecado sexual, porque Satanás lo desbarató. Es fácil caer. Lo difícil es levantarse. Por eso que debes de cuidarte cuando alguien te lisonjea. Cuando alguien te dice palabra bonita, varón, usted se ve bien hoy, ten cuidado. Si no es tu esposa que te lo dice, tente cuidado. Ten cuidado con la hermana que te está diciendo, varón, pero usted se ve aparente. Tente cuidado. Estoy hablando para los que están casados. Porque si usted está soltera y la sierva está soltera, solamente pónganse a orar delante del Señor y con ustedes no habrá problema. Si se ponen solamente a orar, si solamente a orar es, no hacer otra cosa. Entonces, cuando a veces nos llevamos, porque el diablo ciega, yo a veces me pregunto, gente sin cuarto, feo, y aparece un mujerón enamorándolo. Por hombre de Dios, abre la mente que no eres tú, que es el diablo. Abre la mente que no eres tú, que es Satanás que te está tratando de tumbar porque eres feo, no tienes cuarto. Por ejemplo, yo, que me quieran enamorar a mí, no tengo cuarto, soy feo. Le doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Y yo creyendo que estoy acabando, sí, con mi vida. Ten cuidado, mujer de Dios, con aquel hombre que te tira el ojo bonito. Que tu esposo no te dé esos piropos y el vecino sí. Ten cuidado, que Satanás te está tentando para ver hasta donde tú llegas. Y si le hace oído lindo a ese piropo, puede caer en el pecado. ¿Tú sabes qué caer en el pecado? Destruir tu familia, destruir tu matrimonio y dañar el testimonio de la iglesia donde te congrega. Porque usted sabía que no hay pecados personales. No hay pecados personales. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar. ¿Sabe por qué no hay pecados personales? Porque el pecado que tú cometes, el pecado que yo cometo, a alguien daña. Y si daña a alguien, aparte de mí, ya no es personal. Lo sabía. Que cuando pecamos, dañamos el testimonio tuyo o el mío, el de mi familia y el de la iglesia. Entonces no hay pecados personales. Siempre alguien más sale herido, alguien más sale adolorido por el pecado que nosotros hemos cometido. Entonces ten cuidado. No te vayas a creer que tú eres la última Coca-Cola del desierto. No. Con la que tienes suficiente. Mantente ahí. El 15. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ábrelo, Señor, porque no podía adorarte, mi pecado no me dejaba. Abre mis labios. Ya tú me restauraste, ya puedo hacer. El verso 16 dice, porque no quieres tú sacrificios que yo lo daría. No quiero holocausto. David está diciendo, no importa lo que yo te ofrezca. Mientras esté en pecado, tú no lo vas a querer. Que yo puedo dar la mejor ofrenda el domingo, pero estoy en pecado como quiera. Que el pastor puede pedir una ofrenda para hacer cualquier cosa y yo soy el que la doy, pero estoy en pecado como quiera. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando tú estés en pecado, y eso que lo pones solamente con mi hermano, pero si es para Dios, es más urgente todavía. Cuando tú estés en pecado, deja tu ofrenda ahí. Y como no ha sido con tu hermano, es ante Dios. Ahí mismo, dile al Señor, perdóname. No le ofrezca nada a Dios estando en pecado, porque eso será en vano. Ofrécele primero tu corazón, que te limpie, que te lave. Y luego Dios va a ver como olor fragante lo que tú le puedas dar, la ofrenda, el diezmo, lo que sea que tú le estés dando. Pero no antes. Porque estando en pecado, aunque esa ofrenda que tú des cree resultado en lo que se usa en la iglesia, para Dios tú no has hecho nada, porque tu pecado o mi pecado no deja que Dios vea lo que tú estás haciendo. Entonces el salmista David dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría.
no quiere holocausto. Tú no quieres sacrificio, Señor, porque yo lo daría. Si tú lo quieres, yo lo doy. Pero no quiero holocausto, no. Tú no quieres que yo te cante bonito ahora. Tú lo que quieres es que yo confiese mi pecado. Tú no quieres que yo predique en el altar. Tú lo que quieres es que yo confiese mi pecado. Eso es lo que David está diciendo. Y eso es lo que muchos debemos entender. Eso es lo que muchos debemos entender. Que Dios no quiere que tú cantes como un ruiseñor si está en pecado, sino es que te arrepientas, que te alejes del altar, que te restablezca, para que pueda volver a cantar como ruiseñor. Porque cuando estamos en pecado, nuestra prédica le parece ruido al Señor. Cuando estamos en pecado, nuestro cántico lo que parece es ruido ante los oídos del Señor. Entonces, el salmista David sabía eso. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con este verso 17 terminamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oye, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado ante el Señor. ¿Sabe qué es quebrantado? ¿Tú te acuerdas del samaritano, del publicano y el fariseo? Que uno se daba en el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, yo siendo pecador. Y estaba ahí en el altar y no se sentía digno de estar en el altar. Pero había otro que estaba hasta de pie porque entendía que no tenía que arrodillarse y decía, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Y el Señor a ese lo desechó. ¿Por qué? Porque no fue con un corazón quebrantado, con un corazón quebrantado. Y ante la presencia del Señor debemos de ir con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón sabiendo que necesitamos de Dios cada día. Hayamos pecado o no hayamos pecado, debemos de ir con un corazón quebrantado. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque Él no nos paga conforme a nuestro pecado, nosotros no hemos sido consumidos. Entonces entendamos, amados hermanos, amados amigos, amados líderes, amados ministros, de que debemos de cuidarnos, no debemos caer en el pecado tan liviano. Satanás nos estudia, Satanás nos investiga. Cuando Jesús fue impulsado a ir al desierto por el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo Satanás? ¿Qué le dio a Jesús? Hambre. Lo tentó con el hambre. ¿Qué tenía Jesús, señorío? Tírate de este pináculo. Tírate de este pináculo. Así, tengo hambre. Pero convierte la piedra en pan. Tenía poder, pero tírate del pináculo porque dice que sus ángeles mandará cerca de ti. Pero si Jesús caía en toda esa desgracia, iba a pecar. Iba a ser descalificado porque iba a obedecer a Satanás y a Satanás no se le obedece. Amén. Entonces, cuando Satanás vio que no pudo, dice la Biblia que se fue de la presencia del Señor, pero no fue que se fue para no volver. Fue que él se fue a estudiar cómo hacerlo caer. Y sabemos que en el transcurso de los evangelios vemos cómo Satanás está haciendo trabas para hacer caer a Jesús. Entonces, cuando Satanás te tienta y no pudo contigo en ese momento, ¿sabe qué él va a hacer? Él se va a ir de la presencia tuya por un momento, pero va a mandar a sus secuaces a investigarte. Entonces, cuando tú le haces el ojo bonito a la vecina, o cuando tú le haces ojo bonito a quien tú sabes que no debe hacérselo, entonces Satanás lo vio. Entonces Satanás dice, ya encontré cómo hacerlo caer. Entonces, por eso que debe de cuidarte, amado hermano, amada hermana, de que no caer en el pecado, porque Satanás nos estudia. Satanás nos analiza y de ese análisis que él hace, eso es lo mismo que él usa. Cuando él sabe que mi concupiscencia me agrada tal cosa, eso es. Satanás nunca a mí me va a tentar con el alcohol, porque yo nunca tomé, ni cuando era inconverso. Él puede poner el alcohol que le dé la gana ahí. Él sabe, nunca lo ha hecho y nunca me agrada, porque si cuando inconverso nunca tomé, él sabe, con este hombre yo no puedo tentarlo así. Ahora, él va a buscar
lo que sabe que a mí me agrada. Él va a buscar lo que sabe que a ti te agrada para hacerte caer. Primero, hace que tú lo veas, que lo crea delicioso, porque es hermoso a la vista el pecado. Eso hizo Eva, y vio que era agradable, codició, y dice la Biblia que alcanzó, alargó su brazo y tomó del fruto que Dios le dijo que no tome. Entonces uno primero ve, eso que nosotros vimos, hace una secuencia en el cerebro trabajando. Entonces va trabajando en nuestro corazón hasta que no queda remedio que coincidirlo. Entonces, si como sierva del Señor, no nos cuidamos, vamos a caer en el pecado. No crea que eres súper espiritual. Aquí ningún cristiano y ninguna cristiana usa la ropa interior por fuera. Aquí no hay súper cristianos, aquí solamente hay cristianos, que fuimos llamados a ser cristianos espirituales, amar al Señor y aborrecer el pecado. Pero aunque amemos al Señor, eso no nos hace excepto de pecar. Cuidémonos, cuídate, hombre de Dios, mujer de Dios, tú que eres casada, mujer de Dios. No acepte visita del sexo opuesto si tú estás sola. No porque tú vayas a tener intenciones malas, y no porque el que te vaya a visitar tenga intenciones malas, es que te están observando. Y tu testimonio, mujer de Dios y hombre de Dios, no acepte estar con mujeres solas. Pastor, no aconseje personas en lugares que tú sabes que no debe aconsejar. Trata siempre de que tu oficina tenga un cristal, algo que todo el mundo pueda ver cuando tú estés con ese sexo opuesto. Van a ver, pero no van a escuchar, pero van a ver que no hay nada. Porque debemos de cuidarnos de nosotros mismos, debemos de cuidarnos. Yo a mi oficina le puse un cristal para que si alguna vez tengo que aconsejar, como lo he hecho, alguna dama, señorita, todo el mundo pueda ver. Pero no, es que yo sé que soy un hombre. Y la Biblia dice, cuídate de ti mismo. Y de nosotros mismos que debemos de cuidarnos, de nosotros mismos que debemos de cuidarnos. ¿Cómo yo voy a trancar la puerta con una señorita en un cuarto que nadie ve? El que le dé la gana puede pensar lo que quiere, la mente libre, aunque no estemos haciendo nada. Entonces, de esas visitas, cuando tu esposo no está, mujer de Dios, que debe de cuidarte. Porque el de afuera te está mirando y va a decir, pero mira, cuando el esposo no está ahí, y tú sabes cuánto costó el testimonio que tú tienes, ese testimonio precioso y hermoso que tú tienes, que te costó 5, 10, 15, 20, 18, 23, 30 años, en lo que tú tengas en el Evangelio, eso te costó levantar ese testimonio, y lo vas a dejar caer en un minuto, por no cuidarte, por descuidarte. Ten cuidado, cuídate de ti mismo, cuídate de ti misma, que nuestro primer enemigo somos nosotros. Porque aunque Satanás nos tienta, somos nosotros que tenemos el derecho de rechazarlo o no. Entonces, vamos a cuidarnos, amados hermanos, mis hermanos, vamos a cuidarnos. Yo soy uno de los que digo que Dios me ama con todos mis defectos. Y cuando yo digo, gracias al Señor, que aún Él conociéndome no me rechaza. Y ustedes no me conocen. Un par de miembros de los que dirijo sí conocen quién soy, pero tampoco me conocen quién soy en realidad. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son mis debilidades. Y de esas debilidades yo salgo huyendo. Porque yo no voy a tratar de hacerme fuerte. Voy a salir huyendo cada día para mantenerme lo más santo que yo pueda. Porque yo no quiero caer de la presencia del Señor. Su anhelo debe ser, minuto tras minuto, tratar de ser santo para que las 24 horas llegue a ser santo. Pero no juegue con el pecado. Si ve a Betsabé, hombre de Dios, voltea la cara. Voltea la cara. No te quedes mirando a Betsabé. Y tampoco tiene que estar en el balcón en tiempo de guerra. Si hay oración en tu iglesia, ¿qué haces tú en tu casa? Vete a orar para tu iglesia.
Si hay culto en tu iglesia, ¿qué haces tú visitando? Vete para el culto. Porque ese fue el problema de David. Dice la Biblia, y esto nos da a entender algo, que él no debió estar allí. En tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa y empezó a pasear por su balcón. Y ahí fue donde Satanás le puso a Betsabé y lo agarró. En tiempo de guerra no se puede estar mirando otra cosa. Y la iglesia está en guerra con Satanás. Tu vida, tu espiritualidad no la debes de cuidar por nadie. Y te lo repito una vez más. Y perdóname si parece vulgar, pero no es vulgar porque lo estoy llamando por su nombre. Pero el pene y la vulva no son evangélicos. Te lo repito, grábatelo ahí. El pastor Juan Carlos dijo que el pene y la vulva no son evangélicos. Así mismo. Ellos no saben que son cristianos. Ellos no les interesa saber eso. Si tú no te cuidas, Satanás sabe cuál es tu debilidad. No seamos como David. No cometamos pecado y nos vamos a quedar como que nada ha pasado. Y si ya hemos pecado, vamos a volvernos a la presencia del Señor. Y dejemos que el Espíritu Santo nos corrija. Dejemos que el Espíritu Santo nos corrija. Dios te bendiga, Rebeca Lucas. Un abrazo a ti y a tu esposo. Dejemos que el Espíritu Santo nos corrija. Porque como decimos a veces, esa lucecita que nos abra el Espíritu Santo, que no es una luz, pero nos abra, nos reprende. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero, muchos me vienen llorar, porque sentí compunción del Espíritu, porque sé que hay muchos pueblos que están haciendo las cosas en los altares que no está bien. Entonces yo necesito que nosotros, los que por lo menos todavía tenemos a Dios, tenemos el Espíritu, si lo tenemos todavía, que no nos dejemos engañar y vamos a cuidarnos nosotros mismos. Nos vamos a cuidar. Yo quiero que usted comparte ese mensaje en sus redes, compártalo y titúlelo, dígale, llámele pecados sexuales si usted quiere, llámele el pecado de David con Betsabé, como usted quiera titularlo, pero yo quiero que usted lo comparta, porque yo necesito, y creo que hay mucha gente que necesitan ver este mensaje, porque posiblemente hay gente que están así como acabamos de explicar, y por una palabra no han sido compungidos, no han vuelto en sí. Entonces necesitamos que hombres de Dios que han caído por dejarse llevar de palabra, que vuelvan a la presencia. Amén, que volvamos a la presencia, porque caer de la presencia del Señor para mí es funesto. Mire, yo prefiero morirme antes que dejar de ser cristiano. Yo tengo un lema que dice cristiano hasta los huesos. Yo soy cristiano hasta los huesos. Y yo prefiero morirme antes que dejar de ser cristiano. Yo no quiero fallarle a Dios. Y le he fallado muchas veces y me ha pesado en el alma. Porque usted sabía que hay futuro, hay pasado de mi vida que yo quisiera borrar, pero no puedo. Tengo que vivir con ese pasado en mi vida. Pero con ese pasado perdonado. Dios bendiga a Manuel Félix, Dios te bendiga a tía Clarisa, Marrancini, Dios te bendiga también, mi hermana. Cuando tú pecas, aunque Dios te haya perdonado, ya tú tienes una vida que quizás no puede darte el lujo de decir yo nunca he pecado. Aunque ese lujo nadie se lo va a dar. Amén, Francisco Santana, Dios bendiga. Entonces debemos levantarnos de donde hemos caído. Gracias a todos ustedes que me han escuchado, que me han soportado. Yo sé que las palabras han sido duras, pero es la que el pueblo necesita. Si posiblemente usted fuera de miembro de mi iglesia, se fuera hoy de mi iglesia. Pero yo lo que quiero es que si usted permanece en la iglesia donde yo estoy,
o si usted fuera miembro de la iglesia que yo dirijo, usted sea santo. No es que yo soy más santo que nadie, porque si hay un pecador aquí en la tierra, yo soy el primero, yo soy el primero. Y si alguien debe de morir por su pecado, yo soy el primero que debo de morir. Pero yo necesito hablar lo que Dios me pone. Y yo voy a morir como el pez, por la boca, porque yo estoy dispuesto a agradarle al Señor. Yo estoy dispuesto, miren, a que me mochen la cabeza por decir lo que Dios me dice. Yo estoy dispuesto a que no me inviten más a ninguna iglesia que yo tenga que predicar por decir la verdad. Pero la verdad hay que decirla, porque ya estamos cansados de los coaches espirituales llamados predicadores, que andan predicando liviandad, predicando mejoría, predicando cosas raras, como que no nos vamos a ir de este mundo. Pueblo de Dios, estuvo con ustedes el pastor Juan Carlos Alcántara, pastor de la Iglesia de Dios Todavía Dios Habla en Gringo. Comparte este mensaje y el próximo domingo le vamos a hablar sobre la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Vamos a estar aquí a las 10 de la mañana. Sea parte de este culto de las 10 de la mañana. Digo culto, aunque soy yo solo, pero es un culto, porque yo doy mi culto solo. Amén. Entonces los espero el próximo domingo a las 10 de la mañana con qué es la concupiscencia. Serán palabras duras, pero también son palabras que le van a ayudar y le van a ayudar a avanzar en Cristo Jesús. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Les amo, no en el amor de Cristo, en mi amor, porque no puedo amar en el amor de Cristo, porque no he muerto por ustedes. Paz a sus almas.